El que busca, encuentra. Lo advirtió la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El mundo podría enfrentarse en los próximos meses a una crisis alimentaria debido a la guerra en Ucrania. De acuerdo con el organismo, los dos países en conflicto son grandes exportadores de trigo, maíz, granos y aceite de girasol, además de importantes productores de fertilizantes para el sector agrícola, lo que pone en peligro el suministro de alimentos y avisora un aumento de precios en aquellos productos que estén disponibles. Pese a los miles de kilómetros de distancia, Venezuela no está protegida de estas consecuencias. Recientemente, la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de Venezuela advirtió que la crisis en Ucrania podría incrementar en un 20% el precio de insumos y productos agrícolas. Para aproximarnos a este tema, hacemos contacto telefónico con el ingeniero agrónomo Werner Gutiérrez, profesor e investigador de la Universidad del Zulia y exdecano de la Facultad de Agronomía de esa casa de estudios. Profesor Gutiérrez, es un placer para nosotros recibirlo en Universate. Gracias por atendernos. Buenos días, Efraín, y buenos días, Tamara. El placer es mío y estamos a la orden. Ingeniero, antes de la guerra de Ucrania, el agro venezolano estaba en problemas. ¿Puede ofrecernos brevemente algunas cifras que detallen la situación del agro venezolano en este 2022? ¿Qué tanto se produce? ¿Cuánto ha caído esa producción? ¿Y qué tanto se satisface la demanda alimentaria del país? Ok, del año 2008 para acá, Venezuela venía decayendo en producción agrícola y, para hacerlo muy breve, hemos retrocedido a niveles de producción de los años 70, 80, dependiendo cada rubro, ¿no? Pero los rubros evidentemente más afectados, como maíz, arroz, caña de azúcar, ganadería, vacuna, aves, cerdos, que obviamente son todos rubros estratégicos en la alimentación del venezolano. Eso es desde el 2008. Sin embargo, bueno, desde el año 2020, finales 2019, ya veníamos señalando que venía una leve recuperación de la producción, y fue efectivamente el año 2021 cuando ya se registra una leve recuperación en rubros como maíz, inclusive ganadería vacuna y algunos otros rubros que también vienen creciendo, como los caprinos, los ovinos. Es decir, hay una leve recuperación en el sector agrícola, pecuario, y debemos decir que es por iniciativa del sector privado. Profesor, ¿por qué se señala que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, países que están tan lejos de acá, afectará a la producción agropecuaria en el país? ¿Qué incidencia directa e indirecta tiene esa situación? Y voy más allá, ¿qué insumos y rubros se podrían ver afectados y cuánto podría disminuir la oferta alimentaria en Venezuela? Ok, vamos, principalmente es indirecto, ¿no? Venezuela en estos momentos no estaba importando de manera directa de Rusia trigo, por lo menos como sí lo hizo hace algunos años atrás. No tiene relación comercial directa con Ucrania en cuanto a importaciones, pero obviamente estamos hablando de dos países que tienen un protagonismo especial en el mundo en el tema de los cereales y en el tema de los aceites y grasas, ¿no? Y evidentemente, al disminuir la oferta en el mundo, eso va a afectar los precios, como efectivamente está ocurriendo. Al afectar los precios en el mercado internacional de aquellos países donde Venezuela está importando, evidentemente se va a ver reflejado un incremento en el precio a nivel del mercado interno venezolano. Y el tema de los fertilizantes, aunque Venezuela tampoco importaba directamente fertilizantes de Rusia, evidentemente sí, de los países en los que Venezuela importaban la materia prima de esos países, y evidentemente eso va a generar un incremento en los fertilizantes que va a verse reflejado también en los costos de producción de Venezuela. Además de eso, el tema combustible, el tema flete, es decir que es una consecuencia más indirecta, porque Venezuela en estos momentos no mantenía relación directa de compra de insumos ni materia prima con Rusia. Se habla de un incremento de precios, como usted lo menciona, y el presidente de la Sociedad de Ingenieros Agrónomos mencionaba de por lo menos un incremento de 20%. ¿Está usted de acuerdo con esa cifra o incluso pudiera ser más? ¿Qué consecuencias supondría esto? Tirarse o lanzarse a hacer predicciones sobre una cifra en particular me parece que no es lo adecuado, ¿no? Uh-huh. Es difícil en una economía como la venezolana especulativa, porque efectivamente hay una especulación importante y unas distorsiones muy marcadas que te hacen ver difícil cuánto puede ser el incremento. Y vemos a veces productos
que son comprados afuera a más bajo precio y comparativamente tú los ves en Venezuela, los ves mucho más elevados. Entonces hay un componente especulativo de distorsión económica que te hace difícil predecir, pero de que va a haber efectivamente un incremento, por lo menos en rubros como pollo, cerdo, que son rebaños que se alimentan con materia prima importada como soya, como maíz amarillo, y ambos rubros ya sabemos que hay un incremento en el mercado internacional, se va a ver reflejado en el precio final y no va a ser consecuencia directa de nuestra economía, sino que, repito, va a ser consecuencia de un mercado internacional que evidentemente los commodities agrícolas han subido de precio de manera significativa. Profesor, en una entrevista que usted ofreció en 2021, señaló que hacían falta 12.000 millones de dólares para recuperar la producción agropecuaria. ¿Por qué ese monto y para qué sería necesario? Bueno, Venezuela tiene que cubrir un déficit importante, por lo menos en maquinaria agrícola, casi el 70 al 80%, dependiendo el renglón de nuestra maquinaria agrícola, ya pasó la vida útil. Hay un déficit aproximadamente de unos 50.000 tractores, cosechadoras, implementos. Parte de ese dinero iría dirigido a un programa de dotación de maquinarias e implementos agrícolas. El otro tema tiene que ver con los insumos. Venezuela importa una gran cantidad de insumos agropecuarios que se necesita. El tema de la semilla, Venezuela, el tema de maíz, de semillas, por lo menos como el rubro de maíz, casi el 90% es importado, no así en el caso del arroz. En el caso de las hortalizas, prácticamente el 100% de la semilla sexual es importada y así sucesivamente. Entonces, no solamente es maquinaria, no solamente es implementos, el tema semilla, el tema fertilizantes. Lastimosamente se destruyó la industria de fertilizantes importante que tenía Venezuela en el tema del nitrógeno. No se utilizó las fuentes de fósforo que tenemos, minas importantes de fósforo no se han utilizado, o sea que también tenemos que importar fertilizantes. Y obviamente también hay un componente de nuevas tecnologías que Venezuela tiene un déficit, un retraso interesante, que hoy decimos que Venezuela prácticamente es el museo de la agricultura latinoamericana. ¿Qué acciones se deberían tomar en los próximos meses para paliar los efectos que se puedan generar de los que hablábamos al principio y, por supuesto, para mejorar el agro venezolano? ¿Qué apoyo debería darse a los productores agropecuarios, además en un país en el que el crédito bancario es prácticamente inexistente? Mira, estamos a las puertas del ciclo de siembra más importante del país, que es el ciclo de invierno. El gobierno debería reunirse con los sectores productivos del país, con las asociaciones consolidadas, agrupadas en FEDEAGRA o FEDENAGA, para ver cómo facilita el ingreso en estos momentos de urgencia en el mundo, lo que es fertilizante, lo que es agroinsumo, lo que es semilla. Hacer compras programadas, ya hay los países serios lo están haciendo en rubros como trigo, como maíz, como arroz, porque evidentemente están previendo un déficit en los próximos meses en el mercado internacional. Entonces el gobierno debería hacer una programación de compras junto al sector privado, productor, distribuidor de alimentos en el país. O sea que deberíamos de ver en estos momentos un proceso de unión de esfuerzos entre gobierno, sector privado, que se ha demostrado ya que el sector privado es quien tiene sobre sus hombros la alimentación y la producción de alimentos en Venezuela. Entonces debería haber estas facilidades, porque lastimosamente, tú bien lo decías, no hay financiamiento agrícola en Venezuela en estos momentos, es algo que deberíamos de retomar en lo inmediato para hacer frente a este ciclo de siembra, que es el ciclo más importante porque es el ciclo donde se siembra el maíz, que obviamente todos sabemos la importancia estratégica que tiene para nosotros tanto el maíz blanco como el maíz amarillo. Se siembra el arroz de invierno, se siembran hortalizas y obviamente se planifica lo que es el año ganadero también. Entonces ahorita urge una concertación de esfuerzo para hacer frente de manera responsable y seria ante lo que se viene en el mercado internacional de alimentos. Finalmente, profesor Gutiérrez, en su cuenta de Twitter usted colgó una foto de un cartel en el que se lee lo siguiente: si el campo no produce, la ciudad no come. ¿Cómo podría complicarse la disponibilidad alimentaria en el país con este conflicto en Ucrania? Y además, si no se atienden las necesidades del agro venezolano, que ya usted explicó muy bien. Puede complicarse por el tema de las importaciones. Venezuela importa cantidades importantes, se habla en algunos rubros del 80%, en otros rubros de 70%, en otros rubros del 40% de lo que consume. Y en un ambiente de recrudecimiento del conflicto podríamos ver lo que ya está pasando, que hay algunos países que se están reservando su producción para el consumo interno y no para exportar. Es decir, que Venezuela pudiese ver comprometido la accesibilidad a alimentos. Entonces, sí pudiese haber un efecto marcado y evidentemente eso va a generar inflación, va a generar nuevamente escasez. Entonces, por eso insisto, la importancia que Venezuela en estos
momentos apoye a su sector privado nacional en la producción de alimentos, porque es cuando más históricamente en las últimas 2 décadas Venezuela puede sufrir un problema serio en caso de que se recrudezca el conflicto internacional y en el caso que otros países en los cuales Venezuela sí le compra dinero, sí le compra alimentos directamente, pudiesen verse involucrados en este conflicto, y entonces ahí se comprometería aún más la accesibilidad de los alimentos del venezolano. Ingeniero Gutiérrez, se nos agotó el tiempo. Agradecemos muchísimo su participación en nuestro programa. Ojalá las advertencias y recomendaciones que ha hecho el día de hoy sirvan para poner en marcha acciones de política pública que permitan mitigar los efectos de esta guerra que, como vemos, nos afecta a todos, aunque no seamos víctimas de las balas o estemos a muchos kilómetros de distancia. Gracias, Efraín, y gracias, Tamara. Ustedes escuchaban al profesor Werner Gutiérrez, ingeniero agrónomo y ex decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. El que busca, encuentra.